Bienvenidos a Formulación y Evaluación de Proyectos. Mi nombre es Roque Spidalieri y conmigo transitaremos estas 4 teleclases de esta materia más que interesante. Una materia que tiene actual raigambre en la vida de las organizaciones, en la vida de los gerentes financieros, de los emprendedores, de los empresarios. Una materia de una altísima importancia para su gestión en el día a día. Para comenzar, los invito a que reflexionemos y que repasemos los objetivos de esta materia que los tienen listados en el PowerPoint. En primer lugar, es objetivo el formular correctamente un proyecto de inversión. Que podamos formular una idea de negocios en términos económicos y financieros es más que importante. Por ello que el segundo objetivo será calcular los distintos indicadores de rentabilidad para decidir desde un punto de vista económico y financiero si el proyecto debe ser desarrollado o no. Pero esto solo desde una perspectiva económica y financiera. Siempre habrán en la organización otras razones que podrán llevarnos a elegir un determinado proyecto. A su vez, tenemos que ser capaces de elegir proyectos de inversión, es decir, decidir correctamente el ordenamiento de un proyecto cuando tenemos opciones múltiples. Finalmente, aplicar las herramientas de evaluación de proyectos de inversión es un objetivo deseado, que podamos decodificar la metodología propia de esta materia y transferirla a distintas realidades que ustedes se enfrentarán en sus empresas, en sus organizaciones, en el día a día. Esta materia es muy importante y no solamente para las empresas, sino también para las organizaciones sin fines de lucro, para las firmas que buscan no solamente obtener un lucro, sino permanecer brindando servicios de manera sustentable. Es por ello que ahora, para comenzar, los invito a reflexionar sobre el esquema conceptual de la materia, que también lo tienen expuestos en el PowerPoint. Como verán, un proyecto de inversión implica estudiar distintas perspectivas, distintos análisis, distintos focos sobre los cuales debemos meditar para poder desarrollar un proyecto de inversión exitoso. Como siempre en la vida de las empresas, todo comienza por el mercado. Analizar si ese mercado podrá demandar nuestros productos, el escenario en el que se encontrará el proyecto, los precios a los cuales venderemos, los competidores, los proveedores, es decir, analizar el mercado. Una vez que encontramos una necesidad, debemos pensar cuál es el aspecto técnico a evaluar, cómo nos estructuraremos internamente para poder satisfacer a ese mercado. Es decir, que el segundo paso es estudiar la organización. Por último, es necesario también estudiar técnicamente al proyecto para determinar el marco legal, el marco productivo, la forma jurídica en la que nos estructuraremos, la forma tributaria también, para poder determinar si este proyecto es o no viable. Todas estas viabilidades terminarán resumiéndose en la perspectiva o viabilidad económica y financiera de un proyecto, que es el punto final al cual llegaremos nosotros en estas teleclases. Si nosotros analizamos el esquema conceptual que tienen ustedes en su PowerPoint, verán que es en verdad el proceso lógico que seguimos los gerentes financieros, que intentamos analizar opciones de inversión. Ahora bien, intentemos reconocer cuáles son los objetivos de este primer módulo en esta primera teleclase que estamos teniendo. En primer lugar, como podrán ver ustedes en su PowerPoint, tenemos distintos objetivos muy vastos, pero implican conocer la metodología de trabajo del proyecto. Tenemos que identificar los propósitos del estudio de mercado, conocer qué bienes podemos vender y cuáles no, cuál es la estructura económica del mercado, cuáles son los precios a los que podremos vender, cuál es la sensibilidad de la demanda, si el mercado está dispuesto a comprarnos y no, cuál es la manera en que determinaremos las inversiones, cuál es la parte del estudio técnico pertinente a realizar aquí. Es decir, que es importante diagnosticar estos objetivos para tenerlos en cuenta y que podamos desarrollarlos seguidamente. Si les parece, los invito a reflexionar ahora y a que aprecien en su PowerPoint el esquema conceptual de este primer bloque. Toda empresa puede ser apreciada como una estructura de inversión financiada por una determinada estructura de financiación. Lo que una empresa tiene son sus inversiones de corto plazo y de largo plazo, las cuales han sido financiadas sin lugar a dudas por deudas de corto y de largo plazo, o quizás también por el patrimonio neto, es decir, por los propios inversores. Este proyecto de inversión, solamente trabajará en el largo plazo. Las herramientas para el corto plazo exceden el marco de esta materia, pero aquí nos concentraremos en desarrollar metodologías para analizar cómo incorporar inversiones a la estructura de inversión de una empresa. Ahora les propongo que comencemos con esta primera clase, con este primer módulo de esta teleclase.
los invito a reflexionar una vez más y mirar el PowerPoint, la estructura económica y financiera de la organización. Yo les consulto, ¿ustedes saben la diferencia entre la situación económica y la situación financiera de una empresa? Un proyecto de inversión determinado modificará estas dos realidades y tenemos que conocerlo. Nosotros definimos a la situación económica de una empresa como la capacidad que ésta tiene para generar buenos resultados, es decir, fundamentalmente para comprar y vender, y lograr hacerlo de manera tal que supera a los costos y gastos de operación. Por el contrario, la situación financiera tiene que ver con la capacidad que tiene la empresa de hacer frente a sus obligaciones de caja, es decir, poder afrontar los compromisos en tiempo y forma, como corresponde. En esta imagen económica y financiera de la empresa, nosotros podemos ver que lo que una empresa posee son sus recursos, sus bienes, sus derechos, para poder asistir a un mercado determinado. No perdamos de vista que todo proyecto de inversión es una idea de negocios que intentará satisfacer las necesidades de ese mercado, para lo cual vamos a tener que invertir. ¿Qué es para ustedes invertir? ¿Qué implica invertir? ¿Se lo preguntaron? La inversión no es otra cosa que un sacrificio presente de recursos. Hoy nos privamos de consumir recursos en cualquier actividad porque los destinaremos a un proyecto de inversión. Lógicamente, este consumo que estamos privando en el presente tiene una expectativa de un consumo mayor en el futuro, es decir, que yo hoy destino recursos a un determinado proyecto de inversión porque quiero obtener más. No solamente quiero recuperar los recursos invertidos, sino que también quiero obtener un plus, un adicional, un excedente. Por lo tanto, no solamente interesa que el mercado capte bien estos productos, sino que la estructura de inversión sea la adecuada. Y de esto nos ocuparemos en esta materia. ¿En qué invertimos? ¿En qué momento? ¿Está bien invertir así? ¿Deberíamos invertir de una manera diferente? Ahora bien, invertir siempre necesita de una estructura de financiación. Y la financiación en un proyecto de inversión puede venir de los fondos que son aportados por los pasivos, es decir, por los terceros que no son dueños en la empresa, o también podrían ser aportados por el patrimonio neto. En la mayoría de los proyectos de inversión nacientes que vamos a estudiar, la financiación proviene pura y exclusivamente del patrimonio neto, ya que los terceros difícilmente financian un proyecto que está recién comenzando, y lo harán seguramente cuando el proyecto demuestre que tiene una solvencia y una capacidad de pago adecuada. Ahora, una pregunta interesante para hacernos como evaluadores de proyectos es ¿por qué un pasivo o un patrimonio neto aportan recursos para financiar un determinado proyecto de inversión? ¿Por qué nos presta fondos un banco? ¿Por qué nos prestan fondos los proveedores? ¿Por qué aporta fondos un inversor? Sin lugar a dudas, entender las necesidades no solamente del mercado, sino también del pasivo y del patrimonio neto, nos permite gestionar mejor los proyectos de inversión. Los pasivos aportan recursos porque tienen una determinada expectativa de rentabilidad. Esa rentabilidad viene dada por el costo de la deuda. El banco nos cobra intereses, al igual que seguramente lo harán los proveedores y demás acreedores de este proyecto. Sin lugar a dudas, esa opción de inversión va a ser financiada por pasivos que siempre tendrán asociada una capacidad de repago. Nosotros decimos, los pasivos difícilmente no puedan cobrar sus acreencias, salvo que el proyecto ingrese en un proceso concursal o en un proceso de quiebra. Los acreedores tienen garantizado su cobro. Más aún, en procesos de quiebra, un banco por lo general suele tener activos garantizados, por lo cual tiene privilegio especial. Con esto queremos decir que el riesgo que asumen los pasivos es mucho menor que el riesgo que asume el patrimonio neto, ya que los accionistas o los dueños de una empresa ganarán y obtendrán utilidades solo si el proyecto es rentable, es decir, solo si el proyecto ha arrojado beneficios aceptables. Esto permite identificar que el patrimonio neto demandará una determinada tasa de compensación, una tasa de rentabilidad mínima deseada o una tasa de corte que denominamos, como pueden ver en su PowerPoint, K sub B. El riesgo entre la tasa de costo de la deuda y la tasa de costo del capital propio, tasa de costo del capital patrimonial o tasa de corte, como dijimos recién, viene dado justamente por ese riesgo. Eso marca la diferencia. La tasa de costo del capital propio es mayor, porque tengo mayor riesgo.
porque no voy a cobrar los recursos que yo he invertido, no voy a obtener dividendos, a menos que el proyecto funcione bien. Y esto es algo a evaluar. Fíjense que esta visión económica y financiera de la empresa es interesante porque no nos hace olvidar del mercado, nos hace reflexionar sobre la opción de inversión y también nos hace reflexionar sobre la opción de financiación y de dividendos. Teniendo esto en cuenta, es que podemos comenzar a analizar las decisiones financieras que tendremos asociadas en todo proyecto de inversión. Estas decisiones financieras los acompañarán en cualquier curso de finanzas y es importante conocerlas, ya que no podemos evaluar proyectos de inversión de ninguna manera si no tenemos en cuenta las 3 decisiones claves de las finanzas modernas. Esto pueden apreciarlo ustedes en su PowerPoint y como pueden ver, la primera opción financiera o decisión viene dada por la inversión. ¿En qué invertimos? ¿Cuál es el activo que vamos a incorporar? Un proyecto de inversión desarrollará alguna determinada opción de inversión, ya sea en activos fijos, ya sea en capital de trabajo, ya sea en activos intangibles, es decir, ¿cuál es la tipología de inversión a la que nos estamos enfrentando? Conocer las inversiones me permite gestionarlas de una mejor manera. Y por último, también tenemos que ver cómo lo financiamos. ¿En qué momento le pido fondos al pasivo y en qué momento le pido fondos al patrimonio neto? ¿Cuál es la mejor relación entre deuda y capital? ¿Cuál es la mejor manera de financiar este proyecto? ¿Obtengo fondos para financiarlo? Es decir, si yo logro balancear la decisión de inversión, la decisión de financiación y la decisión de distribución de utilidades, voy a poder maximizar el valor del proyecto. Y al maximizar el valor del proyecto, estoy maximizando el valor para los accionistas, es decir, aquellos que son dueños residuales de este proyecto de inversión. Los invito ahora a que apreciemos una vez más el trípode de las finanzas corporativas como lo tienen detallados ustedes en el PowerPoint. Un proyecto de inversión tiene que ser analizado desde la perspectiva económica, desde la perspectiva financiera, pero también desde una posición frente al riesgo. Si nosotros solamente desarrollamos un proyecto de inversión porque es bueno comercialmente, estaremos destinados al fracaso. Si nosotros solamente desarrollamos proyectos de inversión económicos, también fracasaremos. Importan todas las visiones, la económica, la financiera y la posición frente al riesgo. Lógicamente, para ser exitoso económicamente, tenemos que serlo comercialmente. Un proyecto que no logra buenos niveles de venta no podrá subsistir. Por eso es que luego desarrollaremos análisis del mercado, del competidor, del consumidor, de los sustitutos, de los proveedores. Pero desde una perspectiva de las finanzas corporativas, un proyecto de inversión tiene que generar buenos resultados. Y tienen que ser lo suficientemente buenos como para que el grupo de inversores siga alentando al proyecto y no decida retirar esos recursos e invertirlos en una opción de riesgo similar. Entonces la situación económica me va a permitir monitorear si este proyecto mantiene también conformes a los inversores. La situación financiera será analizar si el proyecto tiene capacidad de repago. Imaginemos que nosotros instalamos una nueva empresa y para pagar las deudas tenemos que vender los activos de la empresa. Este proyecto sin lugar a dudas no tiene capacidad de pago porque funciona, pero para pagar las deudas tenemos que liquidarlo. Un proyecto que llega a esa situación no es un buen proyecto de inversión. Y esto es un semáforo con una luz roja muy fuerte. Debemos monitorear proyectos con situación financiera débil. En la Argentina, el 95% de los proyectos de inversión mueren porque no pronosticaron bien la situación financiera. Por lo tanto, empresarios y emprendedores, mucho cuidado con la situación financiera. Si yo no estimo bien cuáles van a ser los ingresos y los egresos de efectivo que el proyecto generará, no voy a poder saber si estoy a un paso o no de la cesación de pagos. Y en los proyectos nacientes, la cesación de pagos genera la muerte de la empresa. No hay posibilidad de reconducción. Lógicamente, una mala situación financiera en un proyecto de inversión de alguna gran compañía puede ser subsanado porque la espalda financiera de todo el grupo económico va a permitir salvar al proyecto. Pero un emprendedor que ha vendido hasta sus propios activos personales para dar origen al proyecto, sin lugar a dudas morirá como emprendimiento si no monitorea la situación financiera. Ahora bien, un muy buen proyecto de inversión desde el punto de vista económico y financiero también puede ser desalentado desde la posición frente al riesgo. ¿Qué pasa con las volatilidades en este proyecto de inversión? ¿Qué pasa con los cambios en los resultados?
¿Qué pasa con los escenarios? Es decir, si un proyecto puede ser muy rentable, pero tiene un escenario negativo al frente, yo tengo que analizarlo, es decir, tengo que lograr sensibilizar las variables clave. Tengo que ver si el nivel de ventas es fácil de conseguir y si no hay altas volatilidades en las ventas. ¿Qué pasa si los cambios en el contexto impactan de manera desfavorable en el proyecto? ¿Qué pasa con un proyecto más apalancado, más endeudado que otro? Esto nos tiene que hacer reflexionar, porque no podremos evaluar proyectos de inversión si no logramos ser grandes administradores en estas tres dimensiones: la situación económica, la situación financiera y la posición frente al riesgo. El riesgo también aniquila muchos proyectos de inversión, porque las volatilidades no suelen ser bien administradas por los innovadores, por los emprendedores, por los empresarios que recién se inician. La gestión del riesgo es algo totalmente soslayado actualmente en la evaluación de proyectos. Sin embargo, a nivel internacional se está trabajando fuertemente en cómo incorporar a la metodología de evaluación de proyectos la posición frente al riesgo. Porque aquí no solamente importa el riesgo del proyecto, sino también el riesgo que asumen los pasivos que financian y el riesgo que está asumiendo el patrimonio neto. ¿Qué pasa si las ventas el año siguiente se desploman un 50%? ¿Qué pasa si hay mucha inflación y debemos ajustar los costos laborales, los costos de materia prima? ¿Cómo impactan los cambios en esta variable sobre los flujos de fondos del proyecto? ¿Vamos a poder resistir un cambio de proveedores? ¿Un proveedor que se está integrando verticalmente? ¿Qué pasa con los clientes que se integran hacia atrás? ¿Qué pasa con los nuevos ingresantes que llegan a la industria? ¿Podemos afrontar necesidades bruscas de reinversiones? ¿Qué pasa con la obsolescencia de nuestros productos? Si somos un proyecto de inversión que invierte en tecnología y que vende tecnología, sin lugar a dudas la obsolescencia está a la vuelta de la esquina. Y a esto tenemos que analizarlo en detalle. Si no, la metodología de evaluación de proyectos no sirve. A lo largo de los módulos siguientes empezaremos a transitar cómo construir un proyecto de inversión para poder decir si es viable o no. Pero siempre tenemos que tener en mente que terminaremos mirándolo desde una perspectiva económica, financiera y de riesgo. Bienvenidos a este segundo bloque del primer módulo de formulación y evaluación de proyectos. En el módulo anterior sentamos las nociones generales que tenemos que manejar en términos de decisiones financieras para poder abordar el estudio de proyectos de inversión. Y ahora es preciso que entendamos qué podemos analizar a la hora de evaluar proyectos de inversión, es decir, cuáles son los fines, los objetivos de toda evaluación de proyectos. Hay tres grandes tipos de evaluación de proyectos de inversión. La primera es la que busca evaluar la idea de negocios. ¿Es buena la decisión de negocios de Coca-Cola de vender gaseosas de esa manera? Analizarla a la idea en términos abstractos de la fuente de financiación es muy importante, porque no me fijo quiénes aportaron los fondos, sino que lo que hacemos es evaluar si el proyecto es rentable o no como idea, como concepto comercial. ¿Es buena la idea de negocios de Arcor que desarrolló cuando se insertó en el mercado de los helados? Analizar eso independientemente de si es financiado por el grupo Arcor o por bancos o por otras formas de financiación implica analizar la idea de negocios, es decir, medir la rentabilidad de la idea. Por el contrario, podemos medir la rentabilidad de la inversión, es decir, la rentabilidad de cada peso invertido por el grupo de inversores. Es decir, no es lo mismo financiar un proyecto
100% con capital propio que financiar un proyecto con financiación bancaria o con financiación de mercado de capitales o con financiación de los clientes, de los proveedores, de los acreedores, hasta del mismo Estado. Por lo tanto, evaluar la rentabilidad de la inversión es mirar cuánto rindió cada peso invertido por el patrimonio neto dentro del proyecto. Hacerlo de una forma o hacerlo de otra implica ajustar la metodología siguiendo los fines del proyecto, es decir, yo adapto la metodología de evaluación para poder mirar la rentabilidad de la inversión o para poder mirar la rentabilidad del proyecto. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta y muy en claro para poder aplicar correctamente las distintas herramientas. Ahora, también es posible identificar como fin de la evaluación de proyectos, analizar la capacidad de pago. Esto es analizar la situación financiera. Recién dijimos en el bloque anterior que un proyecto que tiene que liquidar sus activos para ser vendidos no es un buen proyecto. Y esto es algo importante. Es decir, ¿cuáles son los beneficios que yo voy a tener en el proyecto que no me generan flujos de efectivo suficientes como para pagar mis obligaciones? La capacidad de pago debe importarnos sin lugar a dudas a todos los que seamos gerentes financieros o emprendedores, porque dijimos, esto nos deja fuera del mercado. Ahora, estas tres perspectivas, la situación económica, la situación financiera y el riesgo, como así también la rentabilidad del proyecto, la rentabilidad de la inversión y la capacidad de pago, se miden a través de un flujo de caja, de un flujo de fondos, de un flujo de efectivo o de un cash flow, como lo determina la bibliografía norteamericana. Esa es la metodología con la que vamos a evaluar proyectos de inversión. Lo que hacemos es construir un flujo de fondos. Un flujo de fondos particular que aprenderemos a desarrollar en las secciones siguientes, ya que la evaluación de proyectos rompe con la lógica tradicional de pensamiento de los contadores, rompe con la forma de pensar de los economistas, rompe con la forma de pensar de los gerentes comerciales. Tiene una identidad propia y esta genera que la evaluación de proyectos sea una ciencia particular, por lo cual necesitamos conocer de estadística, de matemática, de finanzas, de contabilidad, de mercado, de ingeniería, pero lo tenemos que transformar en números, en indicadores económicos y financieros que surgen de un flujo de efectivo. Esto quiere decir que un proyecto de inversión, un flujo de fondos para un proyecto, no es un plan de negocios, no es un presupuesto que podría ser empleado para el corto plazo. Entonces, tenemos que conocer lo que es un presupuesto para poder construir un flujo de fondos y medir la rentabilidad de la inversión. Pero tenemos que saber que no es un presupuesto, que no es el plan de negocios de la compañía, sino que es una síntesis que lo que hace es aglutinar información para medir la rentabilidad de la inversión, la rentabilidad del proyecto y la capacidad de pago. Ya profundizaremos más adelante qué entendemos por flujo de fondos, por flujo de efectivo, pero lo importante ahora es que sepamos que no es el flujo de fondos de la contabilidad, que no es el flujo de fondos que analizaría un economista, sino que es un flujo de fondos que los gerentes financieros, que los empresarios y que los emprendedores tienen que aprender a construir de cero. ¿Por qué? Porque tiene premisas de construcción distintas. Y esto genera muchas conclusiones, aún en los mismos gerentes financieros. Nos cuesta mucho lograr instruir a estos gerentes para que sepan que no se puede construir un flujo de fondos contable. Esto es un error metodológico y valorizaremos mal un proyecto de inversión si solo miramos contablemente al proyecto. Insistimos que tenemos que aprender a mirar al proyecto desde múltiples perspectivas. Pero también este proyecto, como pueden ver en el PowerPoint, tiene distintos niveles de análisis. Es decir, que puede ser analizado con distintas profundidades. La primera forma de analizarlo y a nivel superficial es analizar el proyecto a nivel de perfil. Es decir, ¿es buena la idea de negocios? ¿Generará un proyecto de inversión determinados más beneficios que egresos? Pero esto lo desarrollamos inicialmente. Buscamos pocos datos y solamente lo que intentamos hacer es ver cómo reaccionaría el mercado a nivel de perfil. Es decir, el proyecto de los helados. ¿Podría funcionar? Si nosotros ya descartamos un proyecto de inversión a nivel de perfil, quiere decir que la idea de negocios no era buena. Pero no podemos decir a nivel de perfil que un proyecto va a ser exitoso, sino que necesitamos adentrarnos en la prefactibilidad y en la factibilidad. Analizar un proyecto de inversión a nivel de prefactibilidad implica que vamos a considerar los ingresos y los egresos derivados de ese proyecto
pero tenidos en cuenta en un espacio temporal. Es decir, que me interesan conocer las ventas del año 1, los egresos del año 2, las inversiones del año 0. Lo que hacemos es ubicarnos temporalmente en términos de ingresos, egresos e inversiones. Nos interesan todos ellos, pero vamos a empezar a buscar mucha más información que a nivel de perfil. Pero aquí trabajaremos con información secundaria. Relevaremos información de Internet, de las cámaras empresarias, de revistas especializadas, y con ello nos haremos una idea de las variables clave. No deberíamos analizar un proyecto de inversión solamente a nivel de prefactibilidad, sino que será importante para algunas variables llegar a nivel de factibilidad, que lo que hace es trabajar con información primaria. Es decir, yo debería lograr conocer ciertas variables con información obtenida por la propia empresa, sobre todo en las que se refieren a cuestiones de mercado. Yo puedo obtener de Internet cuál es la alícuota del impuesto a las ganancias. Puedo conocer en algunas cuestiones el comportamiento técnico del proyecto por información de prospectos. Ahora, ¿cómo se comporta mi mercado? ¿Va a valorizar mis productos? ¿Cuáles son los niveles de posicionamiento que tiene la empresa? ¿Cuáles son los patrones de consumo, la capacidad de compra, la voluntad de compra? Es decir, hay ciertas variables, sobre todo las comerciales, que es muy importante que sean desarrolladas a nivel de factibilidad, porque la prefactibilidad puede llevarlos a errores. En este sentido, por lo general, existe un consenso en el cual solamente analizamos a nivel de factibilidad las variables de mayor volatilidad, aquellas que no podemos controlar, y dejamos a nivel de factibilidad solamente, de prefactibilidad solamente aquellas que podamos tener un alto grado de certeza de su comportamiento. Por ejemplo, los costos laborales, si bien se están incrementando, nosotros podemos tener una idea acabada de cuál será el comportamiento. Es decir, si yo voy a necesitar 10 empleados, puedo estimar fácilmente cuáles serán el gasto en sueldo bruto y en contribuciones, ¿ok? Sin embargo, será más difícil estimar cuáles son las ventas, y por eso es que a las ventas le dedicaremos información primaria y un esfuerzo particular. Ahora bien, a pesar de desarrollar un proyecto de inversión a nivel de prefactibilidad, este jamás será exacto. Un proyecto se desarrolla en el futuro, y el futuro es incierto por definición. Existirán algunas variables que serán más controlables que otras. Existirán variables que podremos conocer con un alto grado de detalle, pero ¿cuáles serán las ventas del año XX más 2? Es decir, de aquí a 2 años más. Esto es muy difícil de conocer y de predecir. Es decir, que siempre estaremos basando un proyecto de inversión en estimaciones. Todo proyecto se basa en supuestos operativos de cómo funcionará el proyecto, en supuestos comerciales, en supuestos técnicos, y todos se refieren a futuro, porque hoy el proyecto no está en funcionamiento, y por eso es que lo estamos evaluando. Sin embargo, tenemos que llegar a un alto grado de consenso sobre cuáles son los supuestos que hemos usado para analizar el proyecto. ¿Vamos a analizarlo en 5 o en 10 años? ¿Vamos a analizarlo en 7 años o al final de la vida útil fiscal? ¿Cuáles son los años en los que deberíamos analizar un proyecto? Este es, por ejemplo, una variable a analizar. ¿Cuál es el horizonte de planeación? Nunca podremos llegar a una evaluación de proyectos exacta, pero si los supuestos son razonables y si el plan comercial, el plan técnico, el plan fiscal y el plan legal ha sido desarrollado a conciencia, la evaluación de proyectos será útil y nos podrá determinar si lo llevamos adelante o no desde una perspectiva económica y financiera. Pero la perspectiva económica y financiera no debe ser la única. Siempre debemos mirar en última instancia las cuestiones estratégicas. Los productos, por ejemplo, perro de la matriz BCG, nos permiten identificar a aquellos que ya no tienen un alto crecimiento en el mercado, ni tampoco tienen una alta penetración en el mismo. Sin embargo, discontinuarlo sería un proyecto de inversión a evaluar. Ahora bien, en muchos casos, si bien la opción de inversión o de desinversión en este caso nos dicen abandonemos económica y financieramente a este proyecto, por cuestiones estratégicas no podemos hacerlo. Es decir, en muchas oportunidades podremos decir esta unidad de negocios o este producto lo damos de baja, pero estaremos dejando el flanco abierto a posibles ingresos de competidores, ingresos de productos sustitutos, ingresos de nuevos ingresantes. Entonces, las cuestiones estratégicas siempre son un abanico, un paraguas que contienen a la evaluación de proyectos. Esta evaluación de proyectos, sin lugar a dudas, será desarrollada por la gerencia financiera, que es quien tiene pericia financiera para desarrollarlo.
pero es muy importante que sea un trabajo multidisciplinario, sistémico, integrado, en el cual el gerente comercial, el gerente de producción, el gerente de recursos humanos aporten sus visiones sobre el propio proyecto, si no estará destinado hacia el fracaso. Siempre aconsejo a mis clientes, a mis alumnos y hasta a mis amigos que tengamos siempre la vista en el mercado. Miremos al mercado y no seamos gerentes de oficina, gerentes detrás de un escritorio. Los gerentes financieros suelen con facilidad olvidarse del mercado y quedarse detrás, analizando en un Excel los distintos elementos que forman parte del proyecto. Los proyectos deben ser evaluados con metodología, pero funcionan en el mercado. Funcionan satisfaciendo necesidades, funcionan con empleados que los hacen funcionar, ¿okay? Funcionan con trabajadores, con un sistema productivo determinado, bajo un encuadre fiscal y legal determinado. Entonces, no es correcto olvidarnos o disociarnos de ese mercado y solamente mirar los supuestos, ¿okay? En esto tenemos que llegar a un acuerdo entre todos los que evaluaremos el proyecto y en última instancia tamizarlos desde las perspectivas que tengamos. Esto es algo no menor y que no siempre ocurre en el caso de evaluación de proyectos para empresas que ya están en funcionamiento. ¿Cuáles son los problemas que tiene no evaluar un proyecto? ¿Se lo preguntaron? ¿O cuál es el problema de evaluar un proyecto de manera errónea, o de manera sesgada, o de manera parcial? ¿Qué puede pasar en la vida de un emprendedor o en la vida de una empresa si la evaluación de proyectos se desarrolla de una manera equívoca? Imaginemos que estamos desarrollando desde una empresa una nueva unidad de negocios y luego de hacer el análisis económico y financiero decidimos no llevarlo a cabo porque el proyecto no es rentable, no tiene capacidad de pago o es muy riesgoso. ¿Qué pasa si estas tres conclusiones están mal? ¿Qué pasa si estas conclusiones no son las correctas? ¿Estaremos perdiendo mercado? ¿Estaremos quedándonos atrás de la competencia? O peor aún, estaremos direccionando recursos que van a estar afectados en el largo plazo de la compañía. Los proyectos de inversión son a largo plazo. Por lo tanto, cuando decidamos decir sí o no a una determinada opción de inversión, estaremos dándole forma a la empresa en el largo plazo. Los proyectos de inversión deben asistir a la estrategia competitiva y corporativa. Si son proyectos disociados de la forma en que elegimos diferenciarnos en el mercado, no sirven. El problema es que los recursos de una empresa son eminentemente escasos, son acotados. Por lo tanto, si yo voy a comprometer recursos que me va a costar mucho recuperar, estoy comprometiendo la vida de la empresa. Un proyecto de inversión, por ejemplo, para la compra de una maquinaria, va a demorar en generar flujos de efectivo y en el medio puedo haber conducido a la empresa a la quiebra. Esto parece algo apocalíptico, pero es así. Una mala evaluación de proyectos me puede dejar fuera del mercado, me puede llevar a la cesación de pagos, puede generar accionistas disconformes que dejen de invertir en la empresa. Entonces, debemos traer a colación todos estos elementos antes de empezar a transitar la metodología específica. Es cierto que tenemos que mirar una visión comercial, una visión técnica, una visión organizacional, una visión tecnológica y ambiental y económica y financiera. Pero todas ellas deben asistir a la estrategia competitiva, porque si un proyecto no logra mejorar el valor de la empresa, el valor de los accionistas, pues entonces no debería ser desarrollado. Esta visión amplia es la que creemos que deben tener los buenos administradores financieros, los buenos emprendedores. Los invito a que para cerrar este bloque reflexionemos sobre esto, y los encuentro en el bloque siguiente.
Bienvenidos a este tercer bloque del primer módulo de formulación y evaluación de proyectos. En este bloque lo que haremos es discutir cuáles son los distintos escenarios que pueden presentarse a la hora de analizar un proyecto de inversión. Nosotros dijimos en el bloque anterior que la evaluación de proyectos nunca va a ser exacta, pero tenemos que conocer qué puede ocurrir con esas variables. Sin lugar a dudas, el futuro es incierto. No sabemos cuál será el comportamiento de los clientes, tampoco sabremos con exactitud cuál será la tasa de interés que nos cobrará un banco de aquí a 2 años, no sabremos cuál es la tasa por los descubiertos y distintas variables no sabremos cuál es el resultado a obtener. Sin embargo, y como veremos en su PowerPoint, hay distintos escenarios que determinan cuál es el comportamiento de la variable y por lo tanto cuál es la forma en que debemos tratarlos. No es lo mismo un escenario determinista o cierto que un escenario aleatorio o que un escenario incierto u hostil. Por ejemplo, ¿a qué definimos o cómo podríamos definir un escenario cierto? Se considera cierto aquel escenario en el cual yo conozco cuáles son los posibles estados de la naturaleza asociados a las variables de decisión. Es decir, que si yo puedo conocer con exactitud y certeza que el precio de venta de mis productos para el próximo año va a ser de 50 pesos, perfecto. Esa variable tiene un universo cierto. ¿Por qué? Porque yo conozco cómo se comportará a futuro. En economía, la mayoría de los modelos económicos trabajan con universos ciertos. El modelo de oferta y demanda tradicional, que estamos acostumbrados a ver, es un modelo de universo cierto. Si el precio cae, la cantidad demandada aumenta, pero aumenta en una proporción estimada según el modelo económico. Lo mismo ocurre en contabilidad de costos. Si yo, en lugar de fabricar una unidad, fabrico 2, el costo aumenta y tengo determinado el estado de la naturaleza de mi variable de decisión. Ahora en proyectos hay muy pocas variables que puedan estar en universos ciertos, sino más bien en universos aleatorios, inciertos y hostiles. ¿Qué define a un universo aleatorio? Ustedes seguramente han tenido materias vinculadas con estadística. La estadística es una ciencia que no solo buscaba resumir datos, sino que buscaba hacer inferencias, extrapolaciones en función a información que habíamos encontrado en una muestra y que queríamos hacerla representativa y generalizada de lo que ocurría en una población objeto del estudio. Para poder hacer esa inferencia, para poder transferir y generalizar, necesitábamos de probabilidades. Es decir, que la estadística desarrollaba fuertemente la teoría de las probabilidades como elemento para tomar decisiones. Y eso es justamente lo que caracteriza a un universo aleatorio. Es decir, que si yo tomo las ventas y no sé cuáles van a ser las ventas del año siguiente, pero sí puedo asignar una probabilidad, entonces estoy en un universo aleatorio. Por ejemplo, las ventas del año siguiente van a ser 100.000 pesos. ¿Okay? O del mes siguiente van a ser X pesos. Y yo puedo decir que tengo una probabilidad del 70% de que ello ocurra. Ese es un dato no menor y configura un universo aleatorio. Ahora su pregunta debería ser, ¿cómo asigno probabilidades para los distintos estados de la naturaleza que puedan tener las variables de decisión? Aleatorias van a ser las ventas, pero ¿cuál es la probabilidad de que las ventas sean tal o cual valor? Entonces, para eso es que recalcamos que los gerentes financieros y los emprendedores deben comprender de estadística, porque si yo asigno mal probabilidades, voy a estar asignando mal el valor de las ventas. ¿Cómo podemos asignar probabilidades? La forma más fácil es de manera subjetiva. Llamo a los expertos en la materia y le digo, ¿qué probabilidad hay de que las ventas suban un 20%? ¿Qué probabilidad hay de que los ingresos se mantengan en tal nivel? La estimación subjetiva es muy sencilla, pero es muy riesgosa. Por lo tanto, la estadística y la teoría de probabilidades asignan distintas probabilidades, no solamente subjetivamente, sino también en función a información histórica. Esto es lo que se denomina el método frecuencial. El método frecuencial o de la frecuencia relativa lo que hace es tomar información histórica y decir, este va a ser el comportamiento esperado de la variable a futuro. Lógicamente, en universos que son estables, en contextos de estabilidad, esto funciona. Ahora, imaginemos que nosotros estábamos proyectando las ventas del ejercicio 2007 y en
mediados del 2007 se desató la crisis financiera internacional. Por lo tanto, la información histórica poco nos sirvió para proyectar la información a futuro. De poco nos servía la información histórica para asignar probabilidades a futuro porque cambió el contexto y los datos del pasado ya no eran representativos del futuro. Entonces la asignación de probabilidades demanda que estemos muy atentos a los cambios en ese contexto para poder decir hasta acá. No puedo usar más este método frecuencial porque cambiaron los supuestos subyacentes. Entonces debemos avanzar a otros métodos de asignación de probabilidades. Existen otros métodos clásicos y modelos matemáticos que seguramente ustedes habrán conocido en su paso por estadística. Es muy importante conocerlos. Es interesante que conozcan a qué nos referimos con distribución normal. ¿Qué implica que las ventas van a tener un comportamiento normal? Que los costos van a tener un comportamiento uniforme, que las llegadas de los clientes van a tener un comportamiento Poisson, que por ejemplo las volatilidades de los ingresos operativos o los resultados operativos, si se quieren, van a tener una distribución logística. Todas estas variables parecen reservadas para los matemáticos, para los físicos, pero no es así. Están en la vida de las organizaciones y en la evaluación de proyectos están fuertemente. ¿Cómo calculo el valor esperado del proyecto? ¿Cuál es el valor de mi proyecto? ¿Qué volatilidad, qué varianza, qué variabilidad hay en torno a ese valor esperado? Entonces, si bien pareciera que esto fuese tema de otra materia, es importante que ustedes lo conozcan y que lo logren integrar para analizar proyectos de una manera correcta. Más difícil es el caso de un evaluador de proyectos que se enfrenta a variables inciertas. Es decir, no conozco el estado de la naturaleza, no sé cuál va a ser el valor de las ventas, de mis ingresos, de mis egresos, pero tampoco puedo asignar probabilidades. La investigación de operaciones, es decir, la investigación operativa, ha desarrollado múltiples técnicas para la evaluación de proyectos en este sentido. Hay criterios de decisión que me permiten trabajar y lidiar con la incertidumbre. Por lo pronto, en proyectos de inversión, logramos sensibilizar variables para ver cómo impacta esta incertidumbre. No sé cómo van a ser las ventas, pero voy a probar cuál es un escenario con ventas que crecen un 20%. ¿Cuál es el escenario con ventas que caen un 5%? ¿Hasta qué nivel podrían caer las ventas para que mi proyecto siga siendo rentable? Entonces, no conocemos el valor estimado. Tampoco podemos darle una probabilidad. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es sensibilizar la variable para intentar trabajarla. Entonces, para el análisis de riesgo, el universo incierto de la variable me va a nutrir de herramientas. Fíjense cómo empezamos a integrar conceptos. Porque dijimos, yo necesito ver la posición frente al riesgo del proyecto. Y para eso tengo que conocer que hay variables inciertas. Entonces, el tratamiento con el herramental va a ser sensibilizar variables. Aplicar sensibilidad crítica, unidimensional, bidimensional o multidimensional, para poder conocer cómo va a ser las volatilidades de estas variables. Fíjense que la interdisciplinariedad está presente en la evaluación de proyectos en todo momento. No lo perdamos a esto de vista. Y por último, como pueden ustedes revisar en el PowerPoint, es muy interesante analizar los proyectos de inversión teniendo en cuenta la existencia de universos hostiles. Los tecnicismos de la evaluación de proyectos nos hacen olvidar que el proyecto de inversión propio va a competir con otros proyectos de inversión. Nuestra idea de negocios también va a ser combatida por competidores que disputarán también parte de nuestro mercado. Hay algunos autores que dicen que no debemos competir, sino que debemos incrementar los niveles de actividad. Pero en el mercado no todos los empresarios ni las empresas tienen esto tan en cuenta e identifican que la única forma de competir es quitando mercado existente y no incrementando el mercado. Ahora bien, los universos hostiles receptan esta realidad del mercado. Yo no sé cuáles van a ser las ventas. No puedo asignarles probabilidades y además tengo un comportamiento hostil de la contraparte, es decir, que tengo un jugador en el frente que maneja ciertas reglas del juego y que tiene una disputa por ciertos elementos comunes. De manera brillante, John Nash lo que hizo fue desarrollar herramientas para la gestión de proyectos en universos hostiles. Y muchos pensarán, pero la teoría de los juegos es algo de los economistas. De ninguna manera. La teoría de los juegos es algo de los administradores
que buscamos herramientas en los economistas para aplicarlas, por ejemplo, a la evaluación de proyectos de inversión. Podríamos aplicarlas a la negociación con el Estado, a la negociación con los sindicatos, pero en este caso decodificaremos la teoría de juegos para analizarla en un proyecto de inversión. Fíjense que si mi proyecto de inversión asumirá una estructura oligopólica, las variables de decisión son claves. ¿Por qué? Yo no puedo, por ejemplo, en un oligopolio, de manera libre modificar los precios o modificar las condiciones de venta, porque si somos pocos en el mercado, las reglas del juego las fijamos en conjunto. En las industrias oligopólicas, los precios se estipulan por colusión, y esto tengo que saberlo en mi evaluación de proyectos. Los equilibrios en el mercado se logran acordando, coludiendo. Es decir, que si voy a modificar mis precios, lo tengo que tener muy en cuenta, porque quizás esté desarrollando una estrategia de competencia que no sea la de este mercado. Si yo bajo los precios para incrementar mercado, el competidor va a hacer lo mismo, porque estamos en un mercado oligopólico, y esto puede llevarnos a una situación más perjudicial para los dos. Si yo extiendo los plazos de garantía, puedo generar que el competidor haga lo mismo, y en lugar de ganar más clientes, lo único que estamos logrando son mayores costos. Entonces, fíjense que la teoría de los juegos, el tan conocido dilema del prisionero, nos tendría que hacer reflexionar sobre esto. Los invito a que ustedes busquen esta información que no tendremos tiempo de desarrollar acabadamente en estos módulos, pero quiero abrirles nuevos horizontes, nuevos elementos para que ustedes puedan buscar y profundizar. Específicamente, mucho se ha trabajado sobre este dilema del prisionero, el cual lo que hace es considerar cómo responderíamos dos personas que hemos sido detenidas por asaltar un banco y hemos estado detenidas en la policía. Es decir, si yo confieso el crimen, estoy mejor que el otro prisionero a cual no puedo ver, pero el cual seguramente tiene una estrategia y tiene un juego. En las empresas muchas veces operamos de esta forma, caemos prisioneros de la competencia, no hay vinculación y tenemos que lograr estrategias de competencia. Es muy interesante que ustedes profundicen luego el dilema del prisionero, porque nos permite ver que el beneficio personal no siempre es lo que genera mayores beneficios al final del juego. Esto quiere decir que muchas veces la colusión, acordar, nos lleva a mejores estrategias, a estrategias ganar-ganar, a estrategias de maximización de beneficios. Y esto ocurre también en los proyectos de inversión. La teoría de los juegos nos hace reflexionar sobre el tipo de proyecto que vamos a desarrollar. No es lo mismo un proyecto que está acotado en el tiempo que un proyecto que se desarrollará de manera indefinida. Es decir, no es lo mismo competir en una licitación a la cual yo tengo pensado ganar y el precio se fija por contrato y no tengo competidores y tengo un plazo de cierre, que evaluar otro proyecto de inversión en el cual voy a constituir una empresa que se generará y se mantendrá en marcha de manera indefinida. En uno tengo un periodo acotado de tiempo, por lo tanto mis decisiones están acotadas temporalmente, y en el otro caso la empresa permanecerá de manera indefinida, es decir, voy a competir hasta tanto y en cuanto logre detectar y leer las necesidades de mercado y logre responder a ellas de manera rentable. Muchas veces ustedes habrán visto que obviamos este tratamiento. Los mismos libros de texto no abordan en detalle la evaluación de proyectos en términos de los escenarios que están de fondo en la teoría de la decisión. Y esto es muy importante. Ya debemos estar conscientes, y espero que se lleven esta inquietud de decir, ¿mis costos son ciertos? ¿Son inciertos? ¿Son aleatorios? ¿Son hostiles? ¿Qué ocurre con estas variables? Si logramos tenerlos en cuenta, sin lugar a dudas nuestra evaluación de proyectos será mucho más rica, será mucho más precisa y me permitirá tomar mejores decisiones. En última instancia, en management, todas estas herramientas sirven para eso, para decidir, para generar valor para el cliente y en última instancia generar valor para el accionista, quien es la persona que financió al proyecto inicialmente. Reflexionemos sobre esto y nos encontramos en el bloque siguiente. Bienvenidos a este cuarto bloque de formulación y evaluación de proyectos.
Ahora me interesa que analicemos en detalle las distintas tipologías de proyectos de inversión que podemos encontrar, las cuales tienen ustedes listadas en su PowerPoint. Como pueden ver, podemos tener proyectos de empresas nacientes, es decir, proyectos startup o proyectos de creación empresaria. Esta es una gran clasificación, ya que los diferencia de aquellos procesos o de aquellos proyectos de inversión que se refieren a empresas en marcha y que pueden ser cualquier tipología de inversión de empresas que ya están en funcionamiento y que pueden, por ejemplo, comprar una maquinaria, lo cual es un proyecto de inversión, adquirir una patente, una licencia o algún otro tipo de activo intangible. También podrían, sin lugar a dudas, fusionarse, es decir, combinarse dos empresas para dar origen a una distinta. Podrían escindirse, separarse, cerrar una idea de negocios. Podríamos aplicar también la metodología de proyectos de inversión para analizar la selección de proveedores o la tercerización en el exterior, o también la deslocalización de ciertas actividades del proceso productivo. Como podemos ver, la metodología de evaluación de proyectos de inversión es muy rica y en cada uno de estos tipos nosotros podremos aplicar la metodología sin problemas. Analizamos, por ejemplo, la creación de una nueva empresa o la ampliación de la planta. En ambos casos, sea un proyecto naciente o sea una empresa en marcha, tendremos ingresos y egresos, costos, gastos e inversiones que serán necesarios para poner el proyecto en funcionamiento. Y es muy importante lo que vimos en los bloques anteriores. Es importante tener en cuenta las distintas miradas para poder analizar un proyecto de inversión. Tenemos que mirar la ampliación de la planta o la creación de una empresa nueva desde una óptica financiera, económica y de riesgo, teniendo en cuenta la viabilidad ambiental, la viabilidad comercial, la viabilidad técnica, legal y organizacional. Lógicamente, al analizar una empresa naciente, todos los conceptos serán nuevos, pero para el caso de las empresas en marcha, la metodología es un tanto más compleja y demanda una gimnasia particular, ya que tenemos que construir el criterio de diferencial o incremental. ¿Qué implica esto? Que no vamos a trabajar solamente con los ingresos, sino con los ingresos incrementales que se deriven de la ampliación de la planta, por ejemplo. No vamos a trabajar con los costos totales, sino con los costos incrementales, es decir, que tenemos que diferenciar lo que es la situación base de la situación con proyecto para encontrar aquellos conceptos que sean diferenciales. Sin lugar a dudas, una de las tipologías de proyectos de inversión más difíciles y menos analizadas por la bibliografía son la opción de abandono o de cierre de una determinada unidad de negocios. Por ejemplo, ¿cuándo deberíamos abandonar una línea de productos? ¿Cuándo deberíamos abandonar una determinada unidad de negocios? ¿Cuándo debemos cerrar las plantas? Muchas veces esto nos salta a la vista para los empresarios y tenemos que reflexionarlo profundamente con la metodología de evaluación de proyectos. La cuantificación de los beneficios de cerrar no es fácil. La cuantificación de los costos de cerrar una determinada planta, una determinada línea de producción, una determinada línea de productos, no es algo sencillo. Es más, no nos es fácil identificar el momento óptimo en el cual debemos cerrar, y esto debe ser tenido en cuenta. Pero reiteramos, es importante que no cerremos una planta solo por una perspectiva económica y financiera. También importan cuestiones estratégicas. Sin lugar a dudas, si tenemos, por ejemplo, alguna línea de producción o alguna línea de productos que tiene un posicionamiento importante en el mercado y que tiene colaboración estratégica porque permite que los competidores no ingresen, porque permite fidelizar cierto tipo de consumidores, pues entonces hay razones estratégicas que influyen más allá de la decisión del proyecto de inversión. Lógicamente, cada una de estas tipologías que ustedes pueden ver en su PowerPoint tiene su gimnasia particular, ya que, por ejemplo, la sustitución de maquinarias trabajará fuertemente con la reducción de costo como beneficio. La ampliación de una planta tendrá fuertemente la captación o la cuantificación de las inversiones. A la hora de fusionar una empresa, tenemos que lograr cuantificar las distintas sinergias que se generen. Es decir, la empresa A aporta su modelo de negocios, la empresa B aporta su modelo de negocios, pero tenemos que lograr identificar cuál es la combinación en términos de ingresos, egresos e inversiones que logran generar la opción A más B. Es decir, la opción fusionada. Y esto no es nada sencillo porque la información que necesitamos no siempre está disponible. Volvemos a recalcar la importancia de no solamente sesgarnos por los enfoques contables,
Si nosotros queremos valorizar un proyecto de inversión solamente por el enfoque contable, vamos a equivocarnos. Y más aún cuando el proyecto sea más complejo, como puede ser una fusión, como puede ser la internacionalización de ciertos procesos de trabajo dentro de la realidad de la empresa. Entonces, lo que nosotros queremos es que este pantallazo general de tipología de proyectos nos haga sentir tranquilos de que la metodología nos sirve para cada uno de los casos, pero también nos haga ser exigentes a la hora de cuantificar ingresos, egresos e inversiones que necesitamos aplicar a la metodología de la evaluación de proyectos de inversión. Esto no es sencillo. Y como no es sencillo, es importante que analicemos siempre y en detalle qué implica el proyecto de inversión. Para esto los invito a que veamos un video donde nos recuerda qué entendemos por un determinado proyecto. Esta edición del contrato en compañía de don Julio Rodríguez, socio director de Abanda Consultores. Muy buenas tardes, don Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Don Julio, en la última ocasión habíamos hablado de proyecto, nos habíamos podido referir, habíamos tenido tiempo para referirnos a una serie de cuestiones, pero me gustaría repasarlas para refrescar un poquito la memoria. ¿Qué es en primer lugar un proyecto? Sí, un proyecto es normalmente un trabajo no repetitivo que requiere ser planificado con objetivos, con costes y con tiempos definidos. Un trabajo en el que normalmente participan diferentes recursos. Las características que tiene normalmente un proyecto es que es un trabajo de importancia que requiere pues esfuerzos de inversión encaminados a producir unos resultados que normalmente son de trascendencia. Requieren también medios importantes, variados, de distintas partes de la organización. Un proyecto tiene la característica normalmente de que es un trabajo discontinuo, con un objetivo, con un inicio y con un final. Es decir, no se puede decir que una empresa esté trazando proyectos de forma constante para alcanzar sus metas, sino que hay determinados proyectos para alcanzar unas metas concretas, pero no es una actividad habitual. Efectivamente, bueno, hay determinadas compañías que se rigen principalmente por proyectos, las grandes consultoras, por ejemplo, ¿no? Aunque cada vez más en las organizaciones el enfoque hacia proyectos es más común. Lo que es cierto es que tendríamos que distinguir entre lo que son las actividades continuas, esas actividades cotidianas, esas actividades de tipo repetitivo, y luego tendríamos que pensar en otro tipo de actividades que no se pueden llevar a cabo desde un enfoque tradicional. Comentábamos el otro día, por ejemplo, la instalación de lo que puede ser una red de cajeros automáticos en una entidad financiera. ¿A quién correspondería abordar eso? ¿Al departamento técnico nada más? Pues no. Necesitaríamos gente del área de la sucursal, necesitaríamos gente del área de informática, del área administrativo-contable, de múltiples y diferentes áreas que deberían de contribuir con su trabajo a llevar a cabo el objetivo que se plantee, que es el establecimiento de esa red de cajeros automáticos. Esa es principalmente la idea del concepto de proyecto. Actividades discontinuas, actividades especiales que tienen que ser abordadas con múltiples recursos procedentes de distintas áreas de la organización. ¿Cuál es la importancia del proyecto en la empresa? Es otro punto que habíamos tocado también, pero... Sí, los proyectos en la empresa cada vez tienen más importancia por lo que decíamos el otro día, precisamente porque hay que abordar determinadas actividades, hay que lograr determinados objetivos que desde un enfoque tradicional no se pueden llevar a cabo. Eso por un lado. Por otro lado, los proyectos o el concepto de proyecto tiene un efecto dinamizador en los equipos de trabajo. A la gente nos gusta movernos por objetivos. Luego hablamos de la fuerza de las fechas límite, ¿no? Cuando normalmente nos marcan una fecha determinada en la que tenemos que conseguir determinados hitos, bueno, pues eso mueve hacia la acción, mueve determinadas conductas que mejoran el rendimiento dentro de las organizaciones. Cada vez es más. El concepto de proyecto yo creo que cada vez está más implantado y cada vez más organizaciones están tomando iniciativa de conformar proyectos para llevar a cabo determinados hitos, determinadas actividades. Normalmente, cuando hablamos de objetivos de un proyecto, ¿de qué clase de objetivos estamos hablando? Bien, los objetivos son triples. Hablamos de un objetivo de resultados, queremos lograr determinado resultado con la ejecución de estas actividades discontinuas. Hablamos de un objetivo de plazos. Todo proyecto lleva implícito unos plazos determinados en los cuales hay que abordarse pues, ese conjunto de actividades para el logro del objetivo. Y hay un tercer objetivo que es, bueno, hablábamos de costes también, ¿no? Plazo,
costes y resultados. Bien importante mencionar que si no se consiguen los tres objetivos conjuntamente, los proyectos fracasan. De nada nos sirve obtener determinados resultados si es en un tiempo desproporcionado o con unos costes fuera totalmente, digamos, de los presupuestos iniciales, ¿no? Normalmente los proyectos en términos de tiempo y de costes se suelen desviar bastante. En términos de resultados la desviación puede ser bastante más dramática. Estamos hablando de conceptos básicos de calidad del producto final que se entrega. Vamos a poner un ejemplo práctico. Hablemos de las obras de la M30, que sabemos que cada día de retraso el coste puede suponer cantidades extraordinarias de dinero, ¿no? En el momento en que estamos hablando de una desviación del plazo, simplemente del plazo temporal, cambian, por supuesto, los costes y obviamente los resultados. Sí, el problema, haciendo referencia a este ejemplo que estás diciendo tan de actualidad, es que los impactos en plazos normalmente no se cuantifican, pero ahí tendríamos unos costes. Podríamos hablar de costes de oportunidad, podríamos hablar de, bueno, pues molestias que genera la gente. Todos de alguna forma vivimos pues, este tipo de molestias. Eso lo que pasa es que al final no se cuantifica. Luego cuando hablemos de los estudios de viabilidad pasa un poquito lo mismo, ¿no? Hablamos en términos generales de resultados, los logros que se van a obtener, pero nos olvidamos de elementos básicos como es los tiempos, y los costes no se olvidan tanto, pero los tiempos al final tienen implicaciones económicas. Todo en la vida se paga con tiempo, y el tiempo como tal tiene un coste. Y, bueno, pues podríamos, no sé, tendríamos que ser un poquito imaginativos, ver qué tipo de indicadores de gestión nos afectan este tipo de desviaciones, y al final todo es cuantificable, claro que sí. En las obras de la M30, pues no es lo mismo la entrega de la obra en este mes que la entrega de la obra dentro de un año, ¿no? Claro. En términos de impacto medioambiental. Por supuesto, hay muchísimos factores en los que influyen. Entonces, nos olvidamos normalmente, nos quedamos con los objetivos de resultados, hemos logrado tal cosa. Sí es cierto que a veces en aras de ser eficaces nos olvidamos de la eficiencia. Es la discusión eterna, ¿no? ¿Qué prefieres, ser eficaz o ser eficiente, ¿no? Bueno, yo siempre contesto lo mismo. A mí me gustaría ser eficaz a la par que eficiente. No podemos olvidarnos de los dos elementos. Eficacia nos habla del logro de los resultados, y la eficiencia nos habla de la utilización de los recursos para el logro de unos resultados. De nada nos sirve ser tremendamente eficientes si los resultados que estamos buscando están totalmente fuera, digamos, o en otro sentido totalmente distinto a lo que estamos pretendiendo lograr, ¿no? Entonces, bueno, quedémonos con la idea de, al final, tanto los plazos como los costes tienen implicaciones económicas, y los resultados en términos del proyecto no es lo único que tenemos que lograr. ¿Cómo se conceptualiza un proyecto, don Julio? Bueno, qué buena pregunta. Vamos a ver, todo proyecto parte de una oportunidad del proyecto. ¿Cuál es la razón de ser de este trabajo? El otro día mencionábamos los proyectos internos en la organización con recursos propios. ¿Son gratuitos? Exacto. Bueno, pues es obvio que no. Es en términos de coste de mano de obra que estamos utilizando en ese proyecto, y en términos incluso de coste de oportunidad. No es lo mismo que dediquemos nuestros recursos a unas cosas que a otras, ¿no? Entonces, conceptualizar un proyecto, podríamos hablar de un índice, un guión, que todo proyecto debería de ser cumplimentar por escrito, además previamente a ser arrancado. En primer lugar es la oportunidad del proyecto, y la oportunidad tiene que ver con la viabilidad, y la oportunidad tiene que ver con los resultados finales esperados. ¿Cuál es la razón de ser? ¿En qué va a contribuir este proyecto a la empresa? En segundo lugar, la definición clara de un objetivo del proyecto, y los objetivos el otro día mencionábamos que tendrían que ser tangibles, medibles, realizables. Tendríamos que hablar también del enfoque. Bueno, tenemos un objetivo. ¿De qué manera vamos a abordar este trabajo para lograr ese objetivo? No hay una misma manera, hay diferentes maneras de enfocar nuestro trabajo. Luego el alcance, es decir, bueno, una vez que tenemos el enfoque más o menos definido, con las grandes actividades que hay que hacer, bueno, ¿hasta qué punto vamos a trabajar, vamos a desarrollar ese tipo de enfoque? Ahí, en las grandes consultoras o en las empresas que nos dedicamos a la venta de servicios, es precisamente donde se nos van los márgenes. No es lo mismo estar un mes trabajando que 2 meses para un mismo proyecto. El equipo de trabajo, ¿cuáles van a ser los recursos que vamos a utilizar en este proyecto? Una metodología de trabajo, si es que existe, también sería preciso mencionarla en ese documento inicial de presentación del proyecto, en esa conceptualización inicial del proyecto, un presupuesto económico, lógicamente, y bueno, pues otra serie de elementos que puedan contribuir. Pero vamos, básicamente yo creo que esos serían el índice propio que nos ayudaría a conceptualizar lo que es un proyecto. Y el título del proyecto, se me olvidaba. Todo proyecto tiene que tener un título lo suficientemente sugerente, pues bueno, que unifique, que de alguna manera alinee al equipo de trabajo en pro de esa idea que se está lanzando.
Igualmente importante, me imagino, tenemos 1 minuto y medio antes de pasar a la publicidad, en fin, a la publicidad, a las noticias, sí. Es definir lo que es un cliente, ¿no?, para un proyecto, hay que tenerlo muy claro. Sí, mencionábamos el otro día que si no tenemos un cliente claramente identificado, tenemos que buscarlo, inventárnoslo, decíamos el otro día. Sí. Y con nombres y apellidos, no vale que mi cliente está en la empresa. El cliente es clave, el cliente normalmente es el que te ayuda a definir cuál es el alcance, el cliente es el que te aprueba el presupuesto económico, el cliente es el que da el seguimiento a tu proyecto, el cliente es el que, bueno, pues de alguna manera toma decisiones importantes que pueden afectar al alcance del proyecto. No me creo esa gente que me dice, no, es que mi proyecto, el cliente soy yo, o el cliente es mi jefe. Es difícil entenderlo, porque lo que no puede ser es juez y parte. El cliente debe ser alguien externo al proyecto, al cual le rindamos cuentas periódicamente de cuáles son los objetivos, el logro de los objetivos que mencionábamos antes, en términos de resultados, de plazo y de coste. El cliente es clave para cualquier proyecto. Por supuesto, don Julio. Pues si le parece bien, vamos a hacer ahora esa pausa para las noticias y en 5 minutos volvemos. Esperamos verles ahora mismo. Hasta ahora. ¿Qué les pareció este video que acabamos de ver? Sin lugar a dudas, la metodología de la evaluación de proyectos de inversión implica trabajar con proyectos, es decir, actividades no rutinarias, multidisciplinarias, que aplican recursos. Recordemos que los proyectos de inversión modificarán el largo plazo de la empresa. Van a condicionar la forma, la capacidad operativa y la capacidad de sustentar estrategias competitivas en el largo plazo. Los proyectos moldean la estrategia de la empresa. Y es por eso que necesitamos que todos nos sentemos en la mesa para analizarlos, porque son de amplia envergadura. Sin lugar a dudas, las tipologías de proyectos de inversión que analizamos antes del video tienen estas connotaciones. Implica un proyecto que no es rutinario. ¿Les parece rutinaria una fusión? ¿La tercerización de ciertos procesos de negocios? ¿Les parece rutinaria la creación de una nueva empresa? Esto no puede ser nunca rutinario e implica reflexión desde el área financiera y reflexión estratégica. Todos debemos sentarnos a conversar cuáles son los riesgos, los ingresos, los egresos, los beneficios en términos genéricos que va a generar este proyecto de inversión. Los invito a que miremos el PowerPoint para revisar los conceptos clave que hemos trabajado a lo largo de este primer módulo. Como pueden ver, hemos hablado de planificación financiera de largo plazo. Los proyectos de inversión implican mirar a la empresa más allá del año corrido, es decir, intentamos moldear cuál será la posición que debemos tener en términos de empresa en el largo plazo. Y aprendimos también que esto tiene una gimnasia particular. No podemos mirarlo contablemente, no podemos mirarlo fiscalmente, debemos analizarlo financieramente, para lo cual necesito nutrirme de los enfoques comerciales, de los enfoques técnicos, de los enfoques legales, de los enfoques fiscales, para tener una idea acabada de cómo va a ser el funcionamiento de la empresa con este nuevo proyecto de inversión. Las habilidades de la gerencia también son importantes y la forma de encarar el proyecto y el cambio organizacional son también elementos que juegan un rol importante. Exceden el marco de esta materia, pero es importante que ustedes sepan que a la hora de instaurar y de ejecutar y de llevar a la práctica un proyecto, no solamente necesitamos el análisis técnico, sino que también necesitamos contar con las habilidades para generar el cambio dentro de la organización. Como ustedes podrán ver, también hemos analizado la teoría de la decisión aplicada a los proyectos de inversión y qué implican estas tipologías. Me interesa particularmente que recordemos que todo proyecto de inversión tiene 3 grandes fines u objetivos. Evaluar la rentabilidad de la idea de negocios, evaluar la rentabilidad de la inversión, es decir, lo que verdaderamente están aportando los inversionistas una vez que logramos descontar la financiación que brindan los terceros o pasivos. Y por último, analizar la capacidad de pago de un proyecto. Esto es, si el proyecto es sustentable en el tiempo, a pesar de que incurra en inconvenientes financieros. Si el proyecto logra suplirlos, tendrá capacidad de pago. En cambio, si nosotros vemos que un proyecto debe liquidarse para poder enfrentar sus obligaciones, pues entonces la capacidad de pago está dañada. Y a los 3 tenemos que mirarlos de manera acabada. Los invito a que reflexionemos una vez más sobre todos los conceptos que hemos visto en este módulo y los espero en el módulo siguiente.